Muy bien, comenzamos. Cultura, diversidad e identidad cultural. ¿Qué significa cultura? Hay términos que a veces los definimos de manera incorrecta, ¿no? Como por ejemplo, uno de ellos es cultura, porque lo relacionamos con otras palabras que se ha utilizado quizás este término allí, sin embargo no es lo correcto. Existen casos que se suele asociar cultura con lo antiguo, por lo mismo que siempre hemos escuchado de las culturas precolombinas, ¿no? Dices cultura, tiene que ser lo de antes, lo que se haya hecho en una época. No, no necesariamente es así. La cultura es toda manifestación de cualquier época. También suelen relacionar cultura con conocimiento, ¿no? Cuando una persona sabe mucho, te dicen, esa persona tiene mucha cultura. Y no necesariamente cultura hace alusión a la parte académica o de información. O sea, sí es conocimiento, porque la cultura, todo lo que hacemos nosotros forma conocimiento, pero no necesariamente se reduce a lo informativo que podemos saber. Así que cultura es todo lo que se pueda practicar y que se pueda transmitir de generación en generación. Incluso en nuestros hogares formamos una cultura, pero esta cultura ya se reduce a un espacio determinado, ¿no? Así vamos a encontrar también una cultura local, regional y nacional. La cultura se relaciona con el concepto de ser social. Eso ser social lo habíamos mencionado en convivencia democrática, pues el hombre es un ser social por naturaleza. Entonces, cuando comienza a interactuar, va generando patrones de conducta exclusivos del grupo al que pertenece. Y esto lo va a transmitir a sus hijos, ¿no? ¿Se acuerdan lo que era la conceptualización del patrimonio inmaterial? Es la transmisión de generación en generación de los saberes. Ahora, acá cultura no solamente habla de lo que está en el presente, sino también lo que se dio en el pasado, lo que se seguirá realizando. La cultura es de todos. No existe una persona sin cultura. Una persona culturada no. Existen personas que no manejen tus mismos patrones culturales, que es diferente, pero todos tenemos una característica cultural. La cultura es aprendida. A ver, recordemos, ¿quién fue la primera persona que te enseñó los colores relacionados con el Perú? Por ejemplo, el rojo y blanco que encontramos en la bandera. ¿Recuerdas tú? ¿Fue tus papás? ¿Fueron tus papás? ¿Tu hermano? Uy, excelente, Oliver. Fueron de repente tus profesores de inicial, ¿no? Tu profesora. La primera vez que celebraste alguna actividad cívica en el colegio, tu profesora de inicial. Y por ejemplo, ayer en tu casa han conmemorado la festividad de la bandera. Lo han mencionado. Tu mamá por ahí dice, oh, mira, ya estamos 7, ¿no? 7 de junio. Se celebra la juramentación de la bandera. ¿Lo recordaron o ya como saliste del colegio ya no lo toman como que importante? Todo eso es producto del aprendizaje. A nosotros nos enseñan a reconocer los colores del Perú. Y por eso un niño, cuando ve el color rojo y blanco, lo asocia con Perú. Yo recuerdo que mi hijita aprendió los colores, sí, del Perú desde antes, pero lo relacionaba al fútbol, porque ella nació pues en la época donde estaban ya más partidos, ¿no? El tema del mundial y todo ello. Entonces veía el color rojo y blanco y lo asociaba, pero nos pasaba
que cada vez que veía rojo y blanco en otros equipos que también tienen esos colores, me pasaba lo mismo, ¿no? Lo hacía con Canadá, lo hacía con Japón. O sea, hay diferentes equipos, incluso locales de varios países que tienen esos colores, ¿no? Y lo asocian. Y es producto del aprendizaje, porque nadie nace sabiendo colores específicos, depende del país donde tú hayas nacido. Pero te condiciona en tu pensamiento. No sé si te has percatado tú, pero América Latina tiene los mismos patrones de conducta. Como que tú ves a una persona y dices, ah, es latinoamericano. Incluso yo veo a veces videos, ¿no? Que cuelgan en redes de una mamá o de un papá haciendo una parodia y las personas dicen, ah, es latinoamericano. Es como que tuviésemos ya una forma de expresión, incluso frases que ya no se nos han hecho internas. Y por ello actuamos de esa manera. En el tema de la independización y crianza también es lo mismo. En muchos países, al cumplir la mayoría de edad, pues ya se independizan las personas. Les colocan algún departamento o dentro de la casa les dan un espacio, ¿no? Para ellos diferente, que es parte de su cultura. Eso pasa en Norteamérica, en Europa, pero en Latinoamérica no es así. En Latinoamérica es más de unir a los grupos familiares, ¿no? En lugar de que cada uno vaya poniendo su casa o su espacio, todos viven juntos. Entonces, en nuestras zonas es común encontrar que la abuelita vive con todos sus hijos y sus hijos con sus hijos y así tienes una familia enorme de muchas personas. La cultura la vas a tener que compartir cuando tú tengas tus hijitos o si no tienes hijitos, de repente a tus sobrinos, le vas a tener que enseñar lo que tú aprendiste. E incluso cuando los padres son de distintos países o cuando viven en un país diferente y su hijo nació allá, siempre le enseñan parte de la cultura, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros, si tu hijo nace en otro país, tú le vas a enseñar lo que es la cultura peruana, a pesar de que no está aquí, porque vas compartiendo lo que en algún momento aprendiste. Aquí viene lo complicado. En el examen de admisión suelen preguntar estos términos, ¿no? De multipluri e interculturalidad. Y es allí donde la mayoría se confunde. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de estos términos? Vamos a empezar por los términos quizás no tan mencionados, pero que son los más sencillos. Aculturado y enculturado. ¿Con o sin cultura? A ver, cuéntame, ¿qué comes los lunes? ¿Qué almuerzas los lunes? Natalia, Angie, Danita. Y de verdad todos los lunes tienen lentejitas, así es como que no puede faltar la lentejita. O sea, tú ves en la mesa lentejitas y tú ya sabes que es lunes, definitivamente. ¿Sí? Lunes de lentejas. Bastantes personas o bastantes familias en el Perú tienen ya bien acentuado eso de lunes de lentejita, ¿no? Ya no tanto, dice Dana. Bueno, la lentejita de por sí es súper nutritiva y mandan comer mínimo unos 3 veces a la semana, menestas. Pero la mayoría es como que escuchas de otras familias, ¿no? Lunes de lenteja y ya se queda así pues estructurado. ¿Y por qué se come el lunes lentejas? ¿Alguien sabe de dónde nace la tradición? ¿Qué significa? Muy bien, Nati. Dice que es para empezar bien la semana. No es parte de las tradiciones que tiene nuestro pueblo andino. Claro, se ha hecho costumbre. Muy bien, David. Y significa abundancia. Ellos utilizan mucho las semillas cuando adornan. Incluso hay retablos que son adornados por fuera en semillas.
significa abundancia, significa dinero. Entonces es como teniendo dinero en la semana. No todas las familias lo practican. Por ejemplo, en mi casa, mi mamá hace lentejitas cuando desea en general, ¿no? Nunca fue, ay, mira, hoy es lunes. Y yo decía, mamá, pero todos están comiendo lentejitas en el colegio. Me decía, no, no, igual es comida, decía. Y no podíamos celebrar nuestro lunes de lentejitas. Por ahí luego hicieron su comercial de jueves de pavita, que pegó la canción y todo, pero no es que todas las personas coman pavita siempre, ¿no? Entonces no es tan estructurado como la lentejita. Lo que nosotros estamos viendo aquí es un acto enculturado sobre un acto aculturado. Comer es aculturado. ¿Por qué? Porque comer no es cultural, es biológico. Tú necesitas comer para vivir. Pero de allí a comer un plato específico por el lugar en que te encuentras o porque tiene un contenido especial, un contenido cultural, ya se convierte en algo enculturado, un acto inmerso en cultura. Así vamos a encontrar varios actos, ¿no? Por ejemplo, dormir también es algo biológico, pero se convierte en cultural cuando tienes algún patrón específico, como por ejemplo hacer tu ritual antes de dormir. E incluso ponerte pijama también es cultural, sino que ya no es tan específico de solo el Perú. Por eso hay personas que no les gusta salir en pijama. Por más bonita que sea su pijama, por más sport que se vea, dicen, no, no, es que en pijama yo no voy a salir. ¿No? Y eso es parte de recordar para qué se utiliza dicha prenda. Ahora, esos dos términos no se refieren a las personas. No es que hay persona con cultura o sin cultura, sino que es al acto. Acto sin cultura y acto con cultura. Ahora pasamos a lo negativo. Enajenación y alienación. La enajenación es la pérdida forzada de la cultura. ¿Quiénes quisieron enajenar nuestra cultura? A ver, cuéntame. ¿Cuándo el Perú sufrió proceso de enajenación? ¿En qué época crees tú? Muy bien, Angie. Cuando llegaron los españoles, la invasión, en la invasión española. ¿Por qué se llama enajenación? Porque ellos no iban a conversar con las personas para mezclar costumbres y tradiciones. Ellos querían eliminar la nuestra y colocar su cultura. La enajenación es muy complicada de desarrollarse e incluso no siempre logra su objetivo completo. Más bien genera un proceso de mestizaje cultural en algunas zonas. Por ejemplo, si tú vas a las zonas andinas, vas a encontrar la procesión de diferentes imágenes, ¿no? De santos, de la Virgen, donde se termina esta festividad con una danza, esta danza de origen andino. Si te das cuenta, combinan los dos elementos. Y la alienación. La alienación es la copia voluntaria. ¿Cuál crees que es más dolorosa? Obviamente la enajenación. Pero ¿cuál es la que se desarrolla más y cumple sus objetivos? La alienación. ¿Tú has escuchado de Fernandito, el hijo de Tupac Amaru? Segundo, incluso encontraron sus escritos. Es triste lo que se puede leer. Incluso yo lo vi en un documental, en YouTube creo, si no me equivoco, donde contaban parte de las
de los escritos, ¿no? Porque para algunos es muy fuerte leerlo. Fernandito decía que cuando murieron sus padres, o sea, cuando asesinaron a sus padres, él tuvo que quedarse en manos de los españoles, porque era el hijo de, ¿no? Era pequeñito, pero claro. Él vivió toda su vida prácticamente encerrado en cuartos pequeños, en torturas, viendo morir a las personas poco a poco, hasta que lo llevan al final pues a Europa, ¿no? A España, uno de los pocos que llega a España, que sobrevivió, mejor dicho, y le dan la oportunidad de enseñarles a leer y escribir, para que pueda ser escritos para Dios occidental, ¿no? El Dios cristiano. Y él, en lugar de ello, decidió escribir sobre lo que le pasó en toda su vida después de la muerte de sus padres. Y la condición era que él rechazase su origen, su religión, que dejara de recordar, cosa que él no quiso. Y esto es porque la enajenación es notoria. Cuando a ti te quieren obligar a perder tu cultura, no es de manera amorosa, es sangrienta muchas veces. ¿No? Eso se daba antes. La alienación es sutil, es común, nadie se da cuenta a veces y se vuelve más peligrosa porque avanza más rápido. Por ejemplo, tesorito, ¿qué se celebra el 31 de octubre? A ver, nada, nada. Están, ahí está. Son zombies ustedes ahorita. Día de los Muertos, Día de la Canción Criolla. ¿Qué más celebramos el 31 de octubre? A ver, cuéntenme. ¿O qué recuerdan? Ahí está, Halloween, me dicen las chicas. ¿Qué significa Halloween? ¿Alguien sabe? Su terminología. Te contaré así de rápido. Como la mayoría saben, el origen de la festividad de Halloween es en un seno pagano, ¿no? Luego llevado pues para expresiones así de los que no son religiosos, sino contrario a la doctrina cristiana, como dicen. Halloween significa la oposición al Eve, que es el Día de Todos los Santos. Se celebra antes como en oposición a los santos. Y el día 2 deberíamos celebrar el Día de los Muertos, donde las personas usualmente visitan a sus familiares en el cementerio. Pero como el 2 no es feriado, sino el feriado es el primero, nos hemos acostumbrado a ver que el primero las personas se desplacen al cementerio. Y así es que todos asocian los santos con los muertos. Pero Halloween tiene un significado distinto y sin embargo es muy colorido, muy festivo. Todos quieren celebrar Halloween. Tú prendes televisión en esa época y vas a encontrar justo qué cosa. Temas de Halloween, películas vinculadas a ello, ¿no? Pero por ahí mencionó Davis algo correcto. En el Perú se celebra justo en esa fecha el Día de la Canción Criolla. Entonces, cuando recordamos la canción criolla, también recordamos que hace mucho tiempo las personas no escuchan música criolla. Y posiblemente sean menos personas las que disfruten esta festividad. Entonces, en una peña van a celebrar la canción criolla siempre mayores, ¿no? Pocos jóvenes se ven, mientras que los jóvenes están celebrando Halloween. Aquí viene la pregunta. Si a ti te invitasen a celebrar Halloween tendrías pues tu disfraz, ¿no? ¿De qué te disfrazarías en un Halloween, por ejemplo, en una fiesta de Halloween? A ver, todos, todos.
¿Tendrías un disfraz específico? ¿Se te haría fácil elegir? Muy bien, excelente, Oliver. Pero la pregunta sería la siguiente. Si te invitasen a celebrar la canción criolla, cuéntame, ¿cuántas canciones criollas te sabes? Porque te dicen, vamos a celebrar fiesta de Halloween, ya, vamos a ver, ¿qué me pongo? Dices tú, no, pero si te dicen, vamos a celebrar la canción criolla, ¿qué canciones te sabes? Como era un concierto, ¿no? Si tú vas al concierto de tu artista favorito, cantas todas las canciones a todo pulmón. Pero si vas a un concierto de un artista que no has escuchado nunca, se trata de escuchar, pero no te diviertes igual. Muy bien, Nico, la mayoría. ¿Es tu culpa? No, no es tu culpa. Quizás es porque en tu familia no escuchan mucha música criolla. Entonces no te las has aprendido. La mayoría se sabe las de Bayón, ¿no? Tú le quitas el Bayón y se muere la gente, se le va la información. O sea, dime canciones que no cante de Bayón y todos te miran, ¿existen? O dime cantantes de música criolla que no sea de Bayón, te miran también. Ay, y ahí te das cuenta que no. Yo también, Nico, igualito que Nico, yo me las aprendí porque aquí en mi casa, a mediodía, siempre está la música criolla. Mi mamá pone su radio para poner música criolla. Y así comemos, de fondo, ¿no? Y nadie me creía, recuerdo que yo les contaba, sí, en serio. Y a veces mis amigas cuando me escriben, o a esa hora yo les mando audio y me dicen, ay, mira tus canciones de fondo. Y a veces yo te decía que era verdad. ¿Quién la pone? Por supuesto, José Antonio. Y es ahí donde te das cuenta que la animación ha hecho su trabajo. Todos celebramos Halloween y sabemos qué es. Incluso podemos explicarlo, pero ya muchos no celebran la canción criolla. Jóvenes que canten canción criolla son pocos. Seguimos. Esta alienación también va involucrada con la globalización. La globalización hace una tendencia a uniformizar todo en una sola cultura, en un solo idioma. Ya la mayoría habla en Spanglish, ¿no? La gente dice, voy a hacer shopping, voy a shopping, a comprar mi nuevo outfit. Todos te miran, las personas de antes te miran, ¿qué estás diciendo? No, voy a comprar ropa. Voy a comprar ropa. Es lo mismo, pero antes decíamos voy a comprar ropa, ahora la gente dice voy a renovar mi outfit. Entonces tú te das cuenta cómo la globalización también ha ido cambiando incluso la forma en la que vemos las cosas. Que es parte de, ¿no? Es un proceso quizás, pero donde más afecta la globalización es a los países que tienen diversidad cultural. Seguimos. Estos términos son los que generan mayor problemática en el examen, ¿no? ¿Cómo diferenciar los términos de cultura? Empecemos por entender que el primer peldaño es la pluriculturalidad. Luego la multiculturalidad. Y por último, la interculturalidad. Es el orden. La pluriculturalidad hace referencia a la variedad. O sea, hay varios. Usualmente, grupos humanos. Porque cuando hablamos de diversidad de manifestaciones, le dicen diversidad cultural, ¿no? Casi siempre a varios grupos humanos. Solamente eso, a la variedad. A la protección del Estado. En la multiculturalidad es más que todo el reconocimiento. Es como que el primero es conocimiento y el segundo es reconocimiento, ¿no? Igualdad de derechos. Y el tercer peldaño es la relación
la convivencia, diálogo y respeto. Cerro, ahora sí. Diálogo y respeto. Por ejemplo, cuando nosotros viajamos hacia la región amazónica, a ver a los Ashaninka, a los Shipibo, a las comunidades nativas en general, las personas suelen ponerse pues una boya en el cuello, no bailar una que otra danza, tomarse foto, y ya se creen los embajadores culturales. Todo lo que nosotros hacemos allí todavía es multiculturalidad, o sea, es como llegar a un lugar y ver algo diferente, ¿no? Entonces te llama la atención. Igualito pasa con los grupos culturales. Las personas se toman fotos, los miran, pero los miran como una expresión de algo distinto. Aquí, en la interculturalidad, es un paso más. O sea, sabes que son diferentes, reconoces lo diferente, pero buscas integrarte. Que un niño, Bora, por ejemplo, vaya a un colegio de cultura occidental, es parte de la interculturalidad. Cuando en una exposición de medicinas, él no exponga lo occidental tradicional que encuentras en una farmacia, sino la medicina tradicional que ellos utilizan, producto de la naturaleza. Eso ahí es interculturalidad. ¿Cómo reconocer la diferencia en algo cotidiano, en un caso fácil? Hay un ejemplo bien sencillo. Relacionar estos tres términos con lo que ha pasado ahora en pandemia. La pluriculturalidad, por ejemplo, sería el año 2020, la multiculturalidad el año 2021 y la interculturalidad el año 2022. Ustedes saben, según el RENIEC, que la tasa de natalidad ha aumentado en la pandemia. Me salió el reporte del RENIEC. Entonces, imaginemos que en tu casa ha nacido un pequeñito, un hijito. De tu hermana, de tu prima, etcétera, pero ya hay un hijito. Y que en la casa del vecino también hay un nuevo bebé, por ahí contemporáneos. Ustedes saben que en el 2020 no podían salir de casa porque estábamos con cuarentena. Allí el Estado te estaba protegiendo de que no te enfermes. Entonces estaba haciendo lo que es la protección de. Luego, al año siguiente, ya podíamos salir un poquito más. Así que los bebés salieron a la puertita, ya un poquito más grandes, se reconocieron y se emocionaron por verse, porque son niños. Pero todavía no podían hablar en sí, es decir, no podían salir juntos, no podían ir a pasear más allá de la puertita, quizás se encontraban ahí nada más en la esquinita, por la cuadra, o a lo sumo iban al parque para estar allí sentaditos. Llega el 2022, donde ya pues la mayoría puede salir, ¿no? Y los niños llegan ahí juntos a la misma guardería y se hacen amigos. Cada quien se prestó sus juguetes, intercambian sus gustos y comienzan a desarrollarse. Eso sería la interculturalidad. Entonces, en los tres pasos se habla de la protección cultural, pero depende mucho de qué, de en qué etapa nos encontramos. Nosotros ya hemos tenido pluriculturalidad porque sabemos cuáles son nuestros grupos culturales. Hemos tenido también la protección del Estado, el reconocimiento del Estado. Ya nosotros los visitamos, ellos se aperturan más a estar cerca a nosotros y nosotros a ellos, pero estamos recién desarrollando lo que es la interculturalidad, porque lo que estamos buscando es evitar focos de discriminación, de marcar a cada momento que somos diferentes, de utilizar más los idiomas que ellos manejan. Obviamente es un poquito difícil manejar en el Perú todos los idiomas. Por ejemplo, cuando hay un evento
y cantan en quechua, ¿no? Todos dicen, ay, qué bonito, ya cantaron en quechua, así debería ser siempre. Ya se está reconociendo las otras culturas. Y si no te das cuenta, el quechua es solamente uno de los idiomas, de la gran cantidad de idiomas que tenemos. Entonces, imagínate una ceremonia donde canten el himno en todos los idiomas que tiene el Perú. Es muy amplio, ¿no? Entonces, no, quizás no se va a lograr siempre ello, pero al menos ya se comienza a insertar. Incluso los libros escolares que van siendo traducidos en cada uno de sus idiomas. Todo eso contribuye a la interculturalidad. Ahora, ¿qué es la transculturalidad? No es nada más y nada menos que la creación de nuevas culturas en base a lo que transmite cada una de ellas. Es como si una Shaninka, por ejemplo, se casase con un Shipibo con Ibo. Su hijo va a tener una mezcla de cada parte de cultura. Entonces, él sería una transculturalidad. Tú eres la transculturalidad de tus padres, por ejemplo. Cada uno de ellos tenía sus propias costumbres en su hogar y han escogido las mejores costumbres para transmitírtelas, para que puedas tener un poco de cada familia. Antes se llamaba mestizaje, ¿no? Pero usualmente lo utilizan más para razas. E incluso la enajenación trae consigo también un mestizaje, porque no logró eliminar nuestra cultura al 100%. ¿Y cómo reconocer cuando un término está mal o cuando una pregunta no está bien estructurada? Como las preguntas de cultura a veces parecen sonar un poquito subjetivas, tienes que eliminar siempre las claves que mencionen términos en contra de la diversidad. Por ejemplo, homogenización. Tú lees homogenización y ya dices, no, adiós. Uniformidad. Globalización, porque la globalización no es mala, pero va en contra de la diversidad. Mundialización. Cultura híbrida. También por allí términos que van surgiendo y que pues tienen una definición similar, de hablar de uno. Entonces, ¿qué es la diversidad cultural? Las formas de expresión de los pueblos, del proceso de desarrollo del Perú. Es así que la diversidad cultural de nosotros está marcada por la influencia de los españoles. Eso es obvio. O sea, si bien en una época la venida de los españoles generó dolor para el pueblo peruano, ya en la actualidad es parte de nuestra cultura. También la influencia de otros lugares, ¿no? Que también llegaron con los mismos españoles, como son los grupos asiáticos o africanos, los esclavos chinos y los que vienen de África Central. ¿Qué hemos aprendido de ellos? Por ejemplo, ciertos platos típicos o comidas. Ustedes saben que en Europa no se come vísceras, es decir, ellos comen la res, la carne, pero lo que está dentro no comen. O sea, no vas a encontrar en Europa de manera común un mondonguito, una chanfainita, un anticucho, porque ellos lo ven esto como desperdicio, lo que se va a eliminar. Sin embargo, cuando estaban aquí los esclavos africanos, se les daba de comer las vísceras de los animales. Y es así como nacieron los grandes potajes que ahora conocemos. Es igual que el chaufa, ¿no? Muchos creen que el chaufa es pues de allá, de China exactamente. Y buscan siempre, ha pasado
En Europa hay gente que va a Italia a buscar mondonguito a la italiana, ¿ya? Que no vas a encontrar nunca, porque ellos no comen ese mondonguito. Dicen, ¿no? ¿Qué plato como? "Bueno, mondonguito a la italiana". O que busca en China su chaufa, ¿no? Hay otros platos. El chaufa es de aquí. A ellos les daban el arroz, le daban el cebo, ¿no? Y preparaban chaufa como parte de los desperdicios que le daban a los esclavos. Y así nacieron los grandes potajes. Danzas también. Dentro del foco de la diversidad cultural hay diferentes aspectos. Hay una diversidad étnica, hay una diversidad lingüística. La diversidad étnica está desarrollada en las comunidades. Vamos a dividir nosotros nuestra cultura en dos tipos de comunidades. Las comunidades provenientes de las tribus amazónicas y las que provienen de las familias indígenas, ¿no? O incaicas de alguna época. Las que están en la zona andina se conocen como comunidades campesinas. Estas comunidades campesinas tienen los mismos patrones conductuales y de relación familiar que en la época de los indígenas y de los incas propiamente dicho. Actualmente tenemos cuatro etnias, ¿no? Los quechua hablantes, los aymaras, los jacarus, el pueblo de los uros. Los que más población presentan son los quechua hablantes, pero son los que más discriminación sufren, son los más afectados por la discriminación. Incluso muchas personas que hablan quechua les da vergüenza hablar quechua o aprenderlo, ¿no? La mayoría dice, sí, yo tengo familia que habla quechua, y tú sabes, no, no me han enseñado, es como que no se aventuran a aprenderlo. Y los aymaras son los que más fuerza o resistencia cultural tienen. Respetan mucho sus costumbres y las conocen. En el caso de las zonas amazónicas, ahí sí, pues hay una diversidad, ¿no? De familias lingüísticas. Así que las comunidades nativas también se agrupan por familias lingüísticas. Algunos grupos hablan el mismo tipo de idioma. Las comunidades nativas son diversas. La que más población tiene son los Ashanincas. Luego los Shipibo-Conibo. Y luego están los Awajún. Igual, independiente del color de piel específico, si no puede ser hasta por las costumbres, estos grupos siempre sufren discriminación. Así que con ello ya pasamos la parte inicial, ¿no? Pero ¿cómo proteger a las comunidades? Sencillo, ellas deben inscribirse como personas jurídicas, como empresas. De estar inscritas debidamente en la SUNAR, van a poder ya acceder a los diferentes presupuestos, proceso de descentralización, e incluso suscribir convenios, contratos. Y recuerda, las comunidades tienen usufructo de tierras. De allí el mecanismo de consulta previa que se pedía siempre para realizar actividades. Vamos con la segunda parte del tema, fortalecer nuestra identidad nacional. Esta pirámide es súper famosa en psicología. A ver, me dice Alessandra. No sé cuándo las personas son de provincia. La alienación usualmente hace perder tus costumbres, ¿no? Y comienzas a adoptar lo que hacen otras personas. Por ejemplo, si una persona que utiliza trajes especiales allá en las zonas andinas viene y se cambia de vestimenta para ingresar a un trabajo, pero luego en cualquier momento vuelve a utilizarla como lo hacía allá, es parte de, ¿no? Una parte de adaptación. La alienación usualmente radica cuando
Ya comienzas a vestirte como en Lima y cuando llegas o vuelves de visita a tu pueblo, sigues así, diciéndote diferente y criticando a quienes se visten como antes lo hacías. Es allí donde ya trabajó la alienación. Esta pirámide es la de Maslow, ¿no? La pirámide de la autoestima clásica. ¿Qué hace aquí? La vamos a usar de base para explicar en qué consisten los conceptos culturales. Primer peldaño para llegar a la autoestima, el autoconocimiento. Segundo peldaño, el concepto. Tercero, la evaluación, la aceptación, el respeto y llegamos a la autoestima. Pregunta para ustedes, si yo te presento a una persona el día de hoy y comienzan a salir, a las 2 semanas tú ya le dirías, te amo a esa persona, ¿sí o no? No, me dice Jonathan. No, de Sandra también dice que no. ¿Alguien le diría que sí? O sea, que naciese de su corazón, decirle que lo amas mucho. Usualmente este término se atribuye al tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya conoces a la persona. Tú solamente al inicio conoces lo positivo. Lo malo se va notando cuando ya pasa la ilusión inicial. Eso nos enseña que para amar a otra persona debes conocerla. Y también nos enseña la pirámide de la autoestima que para amarte a ti mismo debes conocerte. ¿Qué debes conocer? Los aspectos positivos y los aspectos negativos. No puedes saber solamente cosas negativas o cosas positivas de ti. En base a lo que conoces, te haces una idea de quién eres. Evalúas lo que debes cambiar o lo que puede permanecer. Aceptas los problemas buscándole solución y aceptas las realidades que sabes que no tienen solución. Como por ejemplo cuando un familiar está muy enfermo y puede fallecer. Eso ya es aceptar. Autorrespeto a la persona que nos ha formado y a nosotros mismos en cuanto a hacernos valer por otras personas. No, no solamente por nosotros mismos, sino que nos respeten. Y llega la autoestima, que es el amor a nosotros mismos. Esta pirámide la vamos a aplicar ahora para cívica. La diferencia es que ya no será hablar de nosotros, sino que hablar del Perú. Y vamos a empezar de la misma manera. Para conocer el Perú, para amar al Perú tengo que conocerlo. Y la pregunta es, ¿qué tanto conocemos al Perú? A ver, ¿qué cosas buenas tiene el Perú? Cuéntame. Muy bien, excelente, Davis. Seguimos, seguimos. Hoy veo solamente a pocas personas participando. Ahí está, las danzas, mira, la cultura, la flora y fauna, excelente. Hay personas que conocen muy poco al Perú a pesar que son peruanos. Te dicen, ¿no? ¿Qué tiene el Perú? Y te dicen esas cuatro respuestas clásicas. El Perú tiene una buena gastronomía. ¿Ya has probado el ceviche? Es muy rico. Lo segundo, el Perú tiene un buen pisco. ¿Has probado tu pisco sour? Tercero, el Perú lo enfrascan en solamente un lugar específico. Por ejemplo, Machu Picchu. ¿Ya fuiste a Machu Picchu? Te dicen.
Y ahí te vas dando cuenta que conocemos muy poco de nuestro país. La mayoría conocemos lo mismo. Ustedes al menos han ampliado un poco más, ¿no? La biodiversidad, las festividades, las danzas, las costumbres, todo. Pero hay personas que no conocen tanto. Quienes solamente conocen puntos positivos del Perú pueden caer en un excesivo chauvinismo que no termina haciendo desarrollar un país. Pero hay personas que solo conocen lo malo del Perú, o sea, ¿no? Su lista es más grande incluso. Ay, sí, en el Perú hay corrupción, discriminación, hay delincuencia en el Perú, hay esto, y comienzan a enlistar. Si la lista de puntos negativos es mayor, cuidado, allí ni siquiera conoces el Perú. Pues tienes que hacerte un balance de cuánto de verdad lo conoces. Luego que tú ya empezaste a analizar lo que conoces del Perú, haces una idea, ¿no? De quién es el Perú y lo describes. Entonces llegas a cimentar lo que es el autoconcepto, en este caso sería el concepto del Perú, que va a potenciar lo que se conoce como la identidad nacional. Viene la autoaceptación. Esta autoaceptación y evaluación, perdón, me estaba comiendo la evaluación, va de la mano igual con el concepto que hablamos del Perú, ¿no? La evaluación es qué puedo cambiar de mi país, en qué puedo ayudar, qué no puedo cambiar de repente. Yo no puedo cambiar la venida de los españoles. Quizás no estoy de acuerdo con la invasión, pero no la puedo cambiar, ya está. Incluso quitándoles a ellos, quitas bastantes comidas, platos típicos, porque ellos trajeron, como decíamos, a los esclavos que en esa época estaban. Acepto la realidad de mi país, trato de cambiarla, respeto a mi país, hago que lo respeten y genero amor por el Perú. Amor por el Perú se llama peruanidad. Pregunta, ¿en qué parte de la pirámide crees que estás tú? ¿Tienes amor por el Perú? A ver, cuéntame. ¿Amas al Perú? O sea, ¿ya has llegado a desarrollar peruanidad o en qué parte estás? De repente estás en la parte número uno y no está mal, en el conocimiento del Perú. Es allí donde vas a evaluar qué tan buen trabajo estamos realizando al momento de cimentar nuestra identidad nacional. Ahora, por allí ves el término patriotismo. Patriotismo significa la parte de defensa de la patria, de reconocimiento de sus símbolos. Todos podemos llegar a desarrollar también patriotismo. Los héroes tenían patriotismo, que es dar la vida por el Perú. Vamos a ver ahorita este videíto que nos va a mostrar parte de lo que nuestro país tiene. Y vamos a ver qué tanto conocíamos de esto. Si solamente estamos haciendo un aspecto, nada más pequeñito, ¿no? Porque hay muchos aspectos que se pueden analizar. Muy bien, te lo voy a mostrar. Y luego continuamos con el sentido de pertenencia. ¿Sabía usted que el Perú es un país muy rico en biodiversidad? Así es, el Perú está considerado entre los 5 países de mayor diversidad biológica de la Tierra. La geografía peruana origina los diferentes pisos ecológicos que nos dan paisajes tan diferentes que van desde los mares y los extensos desiertos a las grandes cumbres en los Andes y los bosques tropicales en la Amazonía. Somos el primer país en número de plantas de propiedades conocidas y utilizadas por el hombre, el primero en diversidad de peces, el segundo en aves, el tercero en anfibios
y el tercero en mamíferos. Tenemos aproximadamente 25.000 especies de plantas, de las cuales 5.528 solo crecen en nuestro territorio, como el árbol de castaña y algunas especies de la gran variedad de orquídea de la Amazonía. Se estiman que hay 760 especies endémicas de mamíferos en el Perú, como el raro pingüino de Humboldt del Mar Frío, la rana gigante del Titicaca y el mono choro de cola amarilla en la Amazonía. El bosque seco de la costa norte es una muestra del carácter único de la flora y fauna peruana, donde habita la pava aliblanca, el oso de anteojos y el algarrobo. Muchas razones para estar orgullosos de nuestra tierra. Perú, país con futuro. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Raza que al mundo escribiera la historia viril del imperio del sol. Enarbolada flamea mi bandera bicolor. En costa, montaña y sierra, con paz, trabajo y amor. La riqueza de su costa en el mundo sin igual. Y la sierra generosa fructifica nuestro pan. Mientras la montaña espera quien la vaya a conquistar. El orgullo de mi raza es la historia del Perú. Y quiero que este tondero de sabor a gratitud se escuchen los cuatro vientos en el norte, centro y sur. Como dice, esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. La riqueza de su costa en el mundo sigue igual. Y la sierra generosa fructifica nuestro pan. Mientras la montaña espera quien la vaya a conquistar. El orgullo de mi raza es la historia del Perú. Y quiero que este tondero con sabor a gratitud se escuchen los cuatro vientos. Muy bien, chicos. Entonces nos hemos dado cuenta que existe, pues, estamos hablando solamente de un video de la diversidad. Y la pregunta era, ¿sabías todo lo que se ha mostrado allí? ¿Reconocías la variedad de especies que tiene nuestro territorio? Imagínate si en algo que usualmente es información que siempre se maneja, a veces no conocemos. Ahora, imaginemos qué pasará con los conceptos culturales, ¿no? Que es incluso más complicado saber. Ahora pasamos al sentido de pertenencia. Hay algo que sí es real. Una cosa es conocer el Perú y otra cosa es identificarse con sus costumbres y tradiciones. Esta identificación se logra a través del sentido de pertenencia, que no es nada más y nada menos que la participación. No es lo mismo ver una celebración por la computadora o por el televisor
a estar dentro de esta celebración, ¿no? Creo que muchos conocemos la festividad de la Candelaria, pero no todos hemos ido a la Candelaria, o todos escuchan de los carnavales cajamarquinos, pero no todos hemos ido a los carnavales cajamarquinos. Entonces, es allí donde vemos la necesidad de tener conocimiento sobre las distintas actividades, costumbres y tradiciones que se van desarrollando. Entonces, debemos tener dos focos de participación. Uno es en cuanto a las relaciones humanas y otro es en el plano geográfico. En el concepto de humanidad, lo primero que hacemos nosotros es reconocernos como seres humanos. Para muchos esto es algo obvio, pero sin embargo existen muchas personas que no se sienten a gusto siendo seres humanos. No hemos visto ya tantos cambios en la población de gente que hace operaciones para parecerse a ciertos animales, personas que preferirían ser un gato, un perrito, y que siempre reniegan de nosotros como humanos, ¿no? Luego te identificas con un género específico, puede ser mujer, varón u otro género en general, ya sea diversificado cada vez más. Cuando eres pequeño, sueles reconocerte, ¿no? Cuando juegan los niños chiquitos, como dicen, "Ah, ganaron las niñas, ganaron los niños", y se emocionan, a pesar que incluso ellos no estén jugando, es como que ya ganamos nosotros, porque alguien nos representa. Te identificas con un colegio. Aquí viene el punto importante. ¿De verdad logras identificarte con tu colegio? Muchos no lo hacen. Si te das cuenta, las personas no participaban de los aniversarios, no participaban de los concursos, de los desfiles. Por lo tanto, no llegaban a tener una identificación completa. Es como que toda tu vida tú ya has estado en la sección A y en quinto de secundaria te cambian a la sección B. Tú posiblemente todos los recreos los pases con la sección A. Incluso si tuvieses que celebrar una fiesta de promoción, preferirías inscribirte con la sección A y no con la B, porque tú ya tienes vivencias con la sección A. Muy bien, David participaba en los campeonatos de fútbol y está excelente. Entonces, todo eso nos hace partícipes de, es como en un colegio, ¿no? Si yo estoy en el colegio y no participo en nada, es como estar en la sección B y querer estar en la A. Luego tú te vas a sentir parte de una universidad. Por ejemplo, ¿a qué universidad quieres ingresar? ¿A qué universidad vas a postular? San Marcos, me dice Natalia. La única convencida creo que se tiene universidad. Los demás, nadie tiene. Ahí está. Alessandra también. Ahí está Oliver. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién ya tiene universidad elegida? ¿Por qué les pregunto? Porque algunos piensan que recién eligen su universidad o están dentro de la universidad cuando ya ingresaron. Pero no es así. Si a ti te dijesen de repente que tienes la oportunidad de postular a otra universidad, ¿lo harías o no lo harías? Sí, dice Oliver. Alejandra dice depende. Depende. ¿De qué sería tu cambio? ¿Por dinero? ¿Porque hay una universidad que te gusta más? La mayoría de personas puede ser por el tema económico, ¿no? Como diciendo, yo si tuviese más dinero postularía a esta universidad. No, pero no tengo tanto, entonces me voy para esta. Pero incluso en las limitaciones que puedas tener, de las posibilidades que se te brinden, eliges la mejor dentro de estas posibilidades o no. Tratas de.
Hay quienes tienen obligatoriamente que estudiar en una universidad pública porque no alcanza por una universidad particular. Y de esas universidades públicas, pues tú dices, tú buscas la que te identifique. Entonces, allí es donde te vas dando cuenta cuánto es el sentido de pertenencia. Hay personas que quieren ir a San Marcos, por ejemplo, y se preparan como, no sé, 8 ciclos de preparación. Ingresan. Yo conozco personas que hasta el final incluso ya les han ofrecido a sus familiares la oportunidad de tener otra universidad. Y no quieren, porque no es que ya me esforcé y todo. Y eso es parte de, mejor única no hay otra pública que tenga eso. También es una muy buena decisión, Oliver, por supuesto que sí. Y pero estás evaluando eso, ¿no? La mejor que tenga en ese caso en el tema público. Pues tratamos de evaluar siempre. Y no está mal. Es correcto lo que están haciendo. Te vas identificando. No hay otra, es más todavía. No hay otra, dice. Y puede pasar, pero te identificas por ello y cuando estés allí en tu universidad también vas a tener vivencias, experiencias que van a hacerte recordar la universidad y que te vas a emocionar mucho de volverla a ver. Lo más difícil de las personas es consolidar un sentido de pertenencia al trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría pues cambia de trabajo constantemente porque no siente un buen clima laboral, porque no se identifica con los trabajadores, porque no les pagan un buen sueldo. Pocas personas están años en su trabajo. Yo conozco personas que han estado así como que 50 años en un trabajo, ¿no? Siguen emocionadas, van a campeonatos en su trabajo, todo. Y otros no, todavía no encuentran esa identificación con algún lugar. Ciudad, tú eres parte de un distrito. Si yo te digo que me lleves de paseo a tu distrito, me dices, profesora Débora quiere conocer tu distrito. Enséñame el lugar más importante que tiene tu distrito. ¿A cuál me llevarías? ¿Será un monumento? ¿Será un restaurante? ¿Cuál es el lugar más impresionante que tiene tu distrito? Que todos deben conocer. No le dice la municipalidad. Bueno, hay municipalidades súper bonitas. Sus ruinas. Uy, suena muy bien, ¿ah? ¿Qué más, qué más, qué más? Cuéntenme. ¿Qué más, qué más, qué más? Aparte de sus ruinas. ¿Nada más? Hoy ya están calladitos. Y luego, ya que has elegido pues el lugar importante, te pones a pensar, ¿no? Uy, ahora te toca votar por ejemplo. Uy, la playa, excelente, David. Te toca elegir un alcalde. La tía Veneno. Hay tías venenos y tías venenos, claro. Eso es su point ahí. La huaca. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, me dejaron una tarea en el aniversario del Callao. Ustedes saben que el Callao sí es bien, se podría decir, identificado con su zona, ¿no? Tienen varios lugares y tenemos pues la festividad de en agosto que le hacen la festividad. Entonces tenemos, todos los distritos tienen himno, por ejemplo, todas las provincias tienen himno, tienen escudo, pero pocos conocen sus símbolos. Acá en el Callao, siempre en los colegios para agosto ya están los alumnos haciendo pues su escudo del Callao, ¿no? Y cantan su himno. Y recuerdo que me dejaron de tarea hacer un librito, folleto, de 20 leyendas del Callao. Y yo estaba, si fuese en zona andina, hay leyendas, pero leyendas en el Callao. Creo que en esa época, bueno, no es tanto como ahora que tanto internet, ¿no? Preguntando, buscando por ahí lo poco de internet que había, buscando 30 20 o 30 leyendas, creo que fueron. Hasta la biblioteca del Callao me fui, creo, porque ya no encontraba más historias, porque tenías que sustentarla de dónde las habías obtenido. Y sí había, me di cuenta que incluso habían más, que yo no las conocía. Y cuando tú te identificas con tu lugar, pues eliges un buen gobernante para que cuide tu distrito y lo haga desarrollar. Luego te identificas con tu departamento. Posterior a ello, a tu región, costa, sierra o selva. Por eso, usualmente, cuando matriculas a un pequeñito de tu casa en clases de baile o de canto, va muy relacionado al tipo de música que se escucha en tu región. Y te identificas con el Perú.
Parece fácil, pero no lo es. Hay personas que todavía cuando hay un terremoto en la selva, se expresan como que, ay, mira, sí, pobrecitos, ¿no? Pero lo bueno es que está lejos de Lima, ¿no? Y eso ya no es sentido de identificación. Ya me imagino que a los que les gusta el fútbol están atentos a lo del repechaje. ¿Qué opinas del rival de Perú? ¿Ganaremos o no ganaremos? ¿Con optimismo o no con optimismo? ¿Qué opinas tú? ¿Verás el juego del repechaje? Está difícil, dice David. Está difícil. ¿Qué pasa en aquellas oportunidades que el Perú no fue al Mundial? Esta vez sí vamos a ir, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no va el Perú al Mundial? ¿A qué país sueles apoyar? Si tuvieses que apoyar a un país que no sea el Perú, Natalia me dice Argentina, profesora. Argentina. Dice Alejandro de Paso. ¿Te has dado cuenta que la mayoría, exacto, David, va por un sudamericano? Como que los sudamericanos nos podemos a veces no llevar tan bien, pero van por el sudamericano, ¿no? E incluso escuchas, no, pero mira, en ese cuadro ya queda un sudamericano, queda por allá. Puedes tener tu favorito también de otro continente, pero siempre apoyamos a nuestros hermanos sudamericanos. Y es porque, independiente de cómo nos llevamos, hay una identificación de Latinoamérica. Y luego de América, ¿no? Porque incluso cuando nosotros estudiamos, así como hicimos derechos humanos, nos vamos al plano americano, no vamos a todo el mundo. Y se supone que lo que al final deberíamos llegar es partir de la identificación de ser humanos y terminar con la identificación de vivir en un planeta Tierra. Pero eso no se logra. ¿Por qué no se logra? Porque la mayoría tiene algún peldaño interior que no está bien trabajado. Y por eso tienes que estar enseñándoles cómo cuidar el planeta a cada momento, porque de verdad no tienen una identificación. No hay un sentido de pertenencia. A muchas personas les daría igual si viven en la Tierra o viven en Marte. O sea, es independiente. La cosa es que tengo que vivir. Y así te vas dando cuenta que no tienen pertenencia. Al final, entonces, ¿cómo puedo tener sentido de pertenencia? Profesora, enséñeme. Hay como un manual, así como existe el manual para tener una buena autoestima, existe el manual de cómo solidificar tu peruanidad, aspectos que fundamentan la peruanidad. Un aspecto importante es revalorar lo antiguo, revalorar idiomas, revalorar herramientas, todo eso. ¿Cómo lo haces? Enseñándolo en redes, utilizándolo, preservándolo, como la clase anterior veíamos en cuanto a los patrimonios inmateriales. Otra forma de solidificar nuestra peruanidad es entendiendo que la historia es una sola. No existe una época del Perú que fue mejor que otra. No es que, ay, nos hubiéramos quedado solo con los incas, porque estarías quitando la mitad de historia. O decir, ay, sí, qué bueno que llegaron los españoles. No, tampoco es esa expresión. Es la historia del Perú completa, con puntos positivos y negativos. Y obviamente se espera que los puntos negativos no se vuelvan a repetir. Y una forma más directa de cómo sentirte parte de es participando de costumbres y tradiciones. Por ejemplo, en la diversidad lingüística, ¿cuántos idiomas sabemos de nuestros antepasados? La mayoría de nosotros estudia idiomas de diferentes países, pero pocos conocemos los idiomas de nuestro país en sí, porque son varios. Medicina tradicional, todos en algún momento hemos sido curados por alguna medicina tradicional. Algún producto de mamá o de la abuelita ha llegado a tu cuerpo, ¿no? De repente cuando te enfermabas, hacían ahí sus menjunjes, combinaban todos los productos de la cocina, pero ahí tenías tu jarabe especial. Caballo de paso, el pisco, son uno de los emblemas de nuestro territorio. Hemos tenido problemas de patente siempre, pero sabemos el reconocimiento importante que tiene a nivel internacional, tanto el caballo de paso como nuestro pisco peruano. Pero realmente, ¿cuál es la diferencia entre una costumbre y una tradición? Una tradición es la festividad.
una tradición es la danza, una tradición es la procesión, la celebración. Una tradición es el mensaje. Es algo que no puedo dejar de hacer porque si no todo perdería el sentido. Mientras que una costumbre es un añadido a la tradición. ¿Se puede convertir en una tradición con el tiempo? Claro que sí. Vamos a identificar aquí. Celebración navideña. Navidad, Navidad. La Navidad es una tradición porque dice la celebración. ¿Cuál es el significado de la celebración navideña? Niño Jesucito. El nacimiento de Jesucito. No, profesora, pero si yo soy ateo, yo también celebro Navidad. Bueno, realmente la festividad navideña es una fiesta religiosa, pero se ha condicionado y también celebras la unión familiar. Tienen que estar juntos y recordar. Por ejemplo, los que se reúnen a celebrar el nacimiento de Jesucito, tienen que hacer su oración, recordarlo, porque si no recuerdan a Jesucito en toda la festividad, no celebraron el nacimiento, ¿no? Es como un cumpleaños. Pero ¿cuáles son las costumbres? ¿Cuáles son las cosas que hacemos en Navidad que se pueden dejar de hacer? Por ejemplo, comer pavo. Existen años en que has celebrado comiendo otra cosa que no sea pavo y no has dejado de tener Navidad. Es una costumbre poner un pavo. Puedes celebrar Navidad comiendo lechón, pollito, incluso una ensalada, pero estás celebrando. Colocar un árbol, decorar. Todas son prácticas conocidas como costumbres, no tradiciones. En el caso de los carnavales, tenemos el carnaval limeño, costeño, como le dicen, y el carnaval andino. En la zona andina, especialmente Cajamarca, Ayacucho, Arequipa, ¿no? Por eso le dicen cuando danzas los carnavales. Los carnavales significan alegría, aniversario. Y aquí en Lima también teníamos un carnaval. Al igual que en los pueblos andinos, en Lima también se celebraba una semana de carnavales, donde se utilizaba como costumbre talco perfumado para lanzarle a las personas. Y terminaban con una danza, es decir, con una fiesta de gala. Recuerdo que con uno de los gobiernos militares que tuvimos, decidieron ya no celebrar carnaval una semana, porque paraba como que el movimiento, el comercio. Así que solamente dejarlo a los domingos. Así que ahí se pierde, ¿qué cosa? La tradición prácticamente. Y como vienen diferentes personas de los pueblos andinos por tema de migración, ellos comienzan a seguir celebrando aquí sus aniversarios, ¿no? Sus eventos. Y por lo tanto, nosotros comenzamos a adoptar las costumbres de los pueblos andinos, no la tradición en sí. Es decir, la pintura, el agua, la harina, etcétera. Y te diste cuenta, ahora nosotros perdimos nuestra tradición, pero llega una nueva costumbre, no tradición. Mientras que allá, por ejemplo, en Cajamarca, está la alegría, está el aniversario, está el carnavalón, ahora sí. Y también el tema de participar en comunidad. Por ejemplo, si tomamos como referencia al Señor de los Milagros, la procesión es una tradición, es un evento. Parte de la tradición es el Señor de los Milagros, porque si yo cambio el Señor de los Milagros por otra imagen, ya no sería procesión del Señor de los Milagros, por obvias razones.
Y tiene que ser una procesión porque se llama Procesión del Señor de los Milagros. No le puedo cambiar también la actividad. Sin embargo, tiene ciertas costumbres, como por ejemplo el turrón, que se come en octubre. El turrón no es parte de la procesión. O sea, no es que el turrón sale en procesión, lo llevan en el camino, no. Simplemente es esa asociación de puedes comer turrón en cualquier parte del año, pero nos hemos acostumbrado a hacerlo en octubre. Y otra costumbre es la corrida de toros, por ejemplo, que se da por la zona, por la cercanía. El utilizar hábito morado es una tradición para los que están en la hermandad, pero para la mayoría es una costumbre. No es necesario utilizar un hábito morado para ir a una procesión. Luego también tenemos la festividad de Yaguar Fiesta en la región andina. Dice entonces, la tradición sería el nombre y su significado y la costumbre. Exacto, pero hay acciones que no se pueden dejar de realizar. Recuerda, en la procesión es tu acción, caminar con la procesión es una acción, pero es parte de, porque es el significado. Otra acción que se tome ya dejaría de ser tradición. Por ejemplo, en el Jaguar Fiesta significa la danza y la festividad de resistencia indígena. Ese es el significado de la tradición. Hay un conjunto de actividades que se dan como parte de esta tradición, pero existe una costumbre que era representar a los indígenas con el cóndor y a los españoles con el toro. Y lanzaban un cóndor real, vivo, sobre un toro vivo. Esto se dejó de realizar, porque aparte de ser maltrato animal, el cóndor estaba en peligro de extinción. Ahora se sigue haciendo esa costumbre, todavía. Pero ¿qué ha cambiado? Ya no utilizan un toro o un cóndor vivo, sino se disfrazan de y hacen la representación o utilizan una antorcha. Porque lo importante es reconocer la resistencia indígena, más que todo, no solo en estos dos animalitos, solo que los animalitos representan también parte de la cultura del pueblo. La mayoría de las selvas son tradiciones, ¿no? Las fiestas, que serán los carnavales. En el caso de la vendimia de Ica, la festividad es la vendimia. Parte de la tradición corresponde al pisado de uvas. Pero ¿cuál sería la costumbre? Elegir a la señorita vendimia, hacer un desfile de modas. La procesión de la bandera es una festividad, una tradición. La cruz de Motupe también es una festividad. Acercarnos a, porque ya no baja pues en procesión. Señor de Uruguay también una tradición. Todas las danzas son tradiciones. La de San Juan, que se da en la temporalidad de Inti Raymi, pero uno para la selva y uno para la región andina. El matrimonio nativo, ¿no? Si tú te casas en la región amazónica, hacen toda una danza alrededor tuyo y contigo alrededor de la plaza. La costumbre es decir que tienes que casarte en febrero para que el tunche no ingrese a tu matrimonio. El tunche es este protector de la Amazonía. Las leyendas también son tradiciones. Por otro lado, a veces es un poquito difícil de distinguir porque, por ejemplo, ¿no? La tuna universitaria, imagino que los debes haber escuchado, los que tocan así como una música especial clásica, alegre. La tuna universitaria no es una costumbre, es una tradición, porque no hay universidad sin tuna, porque la universidad se creó con la tuna. Solo que para nosotros no destaca tanto porque tenemos más festividades o danzas que mostrar.
Y para cerrar, escuchando un poco el tema de las tradiciones, te traigo la historia del Tunchi. Como es temprano, no hay problema, no te va a dar temor. Y luego ya nos vamos a las preguntas. Él es el Tunche. Por cierto, el Tunche es un personaje que se encuentra en toda la Amazonía. En cada país de la Amazonía tiene un nombre diferente. Para nosotros en el Perú es el Tunche. En la selva peruana existen muchas leyendas, pero la más popular para los nativos de la región son los relatos e historias en torno a un ser maligno que es conocido como el Tunche. Su hábitat natural es la espesura de la exótica selva peruana, y cuenta la leyenda que este ente diabólico se encuentra vagando en la oscuridad de la noche en busca de hombres despistados e incluso a la luz del día, en busca de perdidos en los profundos de los caminos y trochas de la selva peruana, cobrando así la vida de aquellos que se internan demasiado en ella y a los que por mala suerte se crucen en su camino. Pero lo que resulta aún más aterrador de este ente diabólico es su peculiar y agudo silbido. Los nativos que conocen la leyenda cuentan que si se oye el silbido del tunche, se debe tener mucho cuidado, hacer la señal de la cruz y si es posible decir una oración. Cubrirse las orejas si es necesario, pero nunca se debe decir que no se oye nada. Si lo haces, el sonido no solo te dejará paralizado, sino que será más agudo y desgarrador, sintiendo como el tunche se va acercando, anunciando a la persona que su muerte es inminente. Aunque en realidad se dice entre los pobladores que mientras más cerca lo oyes, más alejado está, y mientras más lejos oyes su silbido, está tan cerca de ti como no te imaginas. Hagas lo que hagas, nunca le debes responder el silbido. Si lo haces, el tunche vendrá por ti. Y una vez es visto, el tunche no te deja de perseguir, por lo que su presencia se sentirá cada vez más cerca. Los pobladores creen que quien lo escuche silbar está destinado a morir luego de un tiempo, pero otros señalan que con aquel estruendo el tunche está anunciando la muerte de un familiar o alguien querido. También es presagio de enfermedades. Hasta hoy no se sabe qué es exactamente lo que hace a sus víctimas. No se sabe si las mata, si se las come o si deja que sus almas vaguen en la oscuridad de la noche en medio de la selva peruana, así como lo hace él. Y así como muchas otras leyendas peruanas, esta leyenda se ha contado de generación en generación, cambiando un poco la forma con los años, pero en el fondo sigue siendo exactamente el mismo. Lo que tampoco ha cambiado es el horrible y escandaloso sonido que hace, y son muchos los que ya afirman haberlo escuchado. Aquellos pocas personas que se han salvado de estos espectros han llegado a perder la razón, ya sea por el susto o por el simple hecho de escuchar el atemorizante silbido aún en sus sueños. Muy bien, exacto, porque en realidad es la misma zona de Amazonía, ¿no? Todo Sudamérica tiene Amazonía menos Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Después todos tenemos una versión del Tunche. Exacto. Y eres el famoso Tunche de la Amazonía. Y listo, hemos terminado la parte teórica. Ahora nos vamos para nuestras preguntas. El tema no es difícil, si te has dado cuenta. Lo único que tienes que evitar confundirte es en
multiculturalidad, interculturalidad, pluriculturalidad, costumbre y tradición. Y eliminar rápido las alternativas que tengan términos inadecuados. La Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales se refiere a la presencia e interacción de las diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas mediante el diálogo y la actitud de respeto mutuo. Lo anterior es un tipo de práctica social llamada palabras claves: interacción, diálogo y respeto, interculturalidad. Interacción armoniosa, variedad de cambio, perdón, dinamismo. Entonces se trabaja con políticas. Estas políticas, ¿a qué hace referencia? A las decisiones que tomen los países y las entidades intergubernamentales para proteger la diversidad. Por lo tanto, sería una respuesta política ante un hecho de la diversidad cultural. Esa es pregunta de examen, ¿no? Donde describen comportamientos, acciones, hay creaciones, estos son patrimonios de todo tipo, diferencias culturales, son soluciones, diálogo, es interculturalidad. Ahora, imagínate que todavía no has leído el texto o el texto te parece muy grande. Podemos hacer la técnica de eliminar alternativas. Por ejemplo, ¿a qué llamado tendencia que fomente la homogenización? Adiós homogenización. El proceso de mundialización, ya, e incluso occidental todavía dice. El choque de civilizaciones puede ser positivo o negativo, a ojo. Pero si ya ves el texto, habla de la diversidad, tradiciones, expresiones, tanto materiales como intelectuales, los patrimonios. Igual aquí, mira, totalitarismo cultural, relativismo cultural. Combatir las formas de diversidad, o sea, eliminar la diversidad. Dominación, imposición, adiós. Y eso lo podríamos saber hasta sin leer el texto. Multiplicidad, esto es diversidad. En un diálogo albergan distintas culturas, intercambio, convivencia, respeto, expresión. Eso es interculturalidad. La letra A. La población afrodescendiente ubicada en el distrito del Carmen es un ejemplo de la cultura con sus respectivas manifestaciones. Platos típicos como carapulcra y sopa seca vienen de la influencia africana, por supuesto. No son sus mismos patrones del norte de África. Primero porque vienen del centro y segundo porque las han modificado, también han adquirido ciertas costumbres nuestras. Danzas como el festejo y la zamacueca transmiten de generación en generación, por supuesto. Y solo tienen influencia costero-africana, ¿no? No hay influencia andina. Las costumbres y las tradiciones que expresan sentido de pertenencia, identidad cultural, sentido de peruanidad, eso es lo único incorrecto. Uniformidad. En febrero de cada año, Puno celebra la festividad de la Virgen de la Candelaria. A través de esta celebración religiosa, los habitantes expresan una gran algarabía, diversas manifestaciones folclóricas. Hay más turistas, por supuesto. Se difunden las expresiones de otros continentes, no, la nuestra se difunde.
diversos aspectos de la cultura del altiplano, por supuesto. No es exclusivo para la región, para todos. Una empresa minera con la finalidad de ampliar su área de explotación ha cruzado los límites territoriales permitidos para dicho fin, ocupando terrenos colindantes, destinados a la actividad agrícola y ganadera, pertenecientes a una comunidad campesina. De lo descrito, ¿será posible el desalojo de las áreas ocupadas por la empresa? No, porque las empresas mineras generan inversión y desarrollo para la comunidad. Sí, porque las comunidades tienen existencia legal y el Estado garantiza su derecho de propiedad. No, porque son tierras de barbecho, por lo tanto el Estado determinó su adjudicación. Sí, porque las comunidades nativas son personas jurídicas y tienen autonomía y disposición de sus suelos. Esto de aquí. ¿No? ¿Cuál es el error de la D? Dice nativas. El Perú es un país muy diverso, tenemos diferentes lenguas nativas. ¿Cómo se debe promover las lenguas nativas? Planificar sin considerar sus identidades, falso. Tienes que tomarlos en cuenta. Diferente dignidad, o sea, tienen diferente valor como personas, no. Respetar las diferencias, excelente. Eso de la homogenización ya lo hemos hablado, tampoco. El Perú es un país culturalmente diverso debido a la presencia de comunidades campesinas y nativas, además de descendientes de asiáticos europeos, entre otros, que interactúan de diversas maneras, cada uno de sus propias creencias, comidas, rituales y festividades. Las diversas expresiones de los grupos sociales son una muestra de pluriculturalidad, por supuesto. Las comunidades establecen lazos de convivencia donde interactúan también. La sola presencia de las comunidades evidencia interculturalidad, no. O sea, tienen que interactuar, si no, no se puede. Los descendientes asiáticos y europeos forman parte del grupo de aculturados. No hay personas sin cultura, tienen su propia cultura. Dice, una universidad realiza actividades por su plataforma y las va a difundir para resaltar la peruanidad. Para consolidar el sentido de pertenencia únicamente de los universitarios, no, pues es de todos, ¿no? Difundir los mejores trabajos de investigación, muy bien, de la comunidad, una identidad nacional. El empleo de las nuevas tecnologías no está muy completo, ¿no? No solo es cultural. Un niño durante sus vacaciones escolares viajó a la región andina para visitar a sus abuelos. Al encontrarse con ellos, escucharlos hablar con sus vecinos en una lengua distinta a la suya y se interesa en aprender. ¿Implica la enseñanza obligatoria de estas lenguas en todas las escuelas? No. Es obligatorio donde se habla este idioma, tener educación en su idioma y en castellano. En los lugares como Lima Metropolitana no es necesario que por obligación se enseñe, incluso si haya presencia de un niño de otra costumbre. Es un elemento para la construcción de la peruanidad, por supuesto. El Estado diseña políticas para su rescate y valor, excelente. Busca reforzar la aculturación, la sin cultura. No, no se puede. Letra B, perdón. La cultura peruana es objeto de cambios y permanencias. Algunos comportamientos de la población varían de las nuevas generaciones. Con el transcurrir del tiempo pueden constituirse en tradiciones. Claro, las costumbres pueden ser tradiciones. Con menos potencial de mensaje, pero sí pueden ser. La globalización tiene a homogenizar, sí, eso es lo que busca. Ninguna se impone. Reconocer la identidad, por supuesto. Esta es la única que estaría mal, ¿no? San Juan, Candelaria y Vendimia. San Juan, Candelaria y Vendimia. Sería 1C, 2A, 3B.
Ahora sí marca. La diversidad cultural se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas. Muy bien. En el Perú la multiplicidad de manifestaciones humanas es limitada por la influencia externa. No, no es limitada. La cultura como manifestación humana genera diversas creaciones, tangibles e intangibles. Claro, son patrimonios. El tema de uso de medicina natural también. Establecer diferencias y exclusión. Falso. Para construir la identidad nacional de la diversidad es preciso considerar que la historia de nuestra patria es la mejor. Eso de la mejor, no. Considerar y revalorar las clases sociales dominantes. Reconocer solo el idioma castellano como superior. Revalorar todos los idiomas, muy bien. Reconocer el valor de los medios de comunicación corruptos tampoco. Ya está, letra D. Los Bora son una etnia andina, no es nativo. Mayor presencia en la Amazonía tampoco, esto es Ashaninka. Se organizan en torno a comunidades nativas, por supuesto. Profesan la religión oficial, nosotros no. No es religión cristiana. La letra, ay, perdón, la C. La C. Ahora sí. ¿Y qué se busca dentro de la interculturalidad? La igualdad de doctrinas, justicia económica, cuotas de género, relaciones equitativas. Letra D. Ahora sí, les dejo su tarea, chicos. Su tareita. A ver, un segundo. Creo que solamente una tarea que tienen hoy día. Diversidad cultural y cultura. Este es. Tienen hasta el 22. Ya está. Listo. Vamos a enviar el link. Listo. Y ya está. Ahora sí estamos al día. Más tarde empezamos el bloque difícil. El Estado peruano. Pero empezamos con Estado, así que no es tan complicado tampoco. Muy bien. Así que cerramos nuestra clase. Y los dejo con el sorteo con Sofía. Vamos a sortear tres cosas, chicos. Una polerita personalizada, un segundo premio, una clase personalizada del curso que tú desees. Y el tercer premio, un almuerzo, chicos. Ya Sofi me va a dar los ganadores. Por la paciencia que tienen. La espera. Se lo merecen, chicos. Así que son tres ganadores, Sofi me va a decir ya. Así que ya los dejo en ese momento del sorteo. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos más tarde. Ahí está Sofi justo. Ahí está. Me imagino que ya se quedará con ustedes con el tema del sorteo. Sí, Misa, yo me quedo con ellos. Listo, ahí están los tres premios, Sofi, para que te encargues ya ahí de sortear. Un besote, Listo, nos vemos Miss. más tarde, cuídense. Listo, chicos, vamos a sortear entonces lo que la Miss ha propuesto ya. Un ratito.